Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición y edificación para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Pues nuevamente, si usted está aquí por primera ocasión en la iglesia Sugar Creek, queremos darle muchas gracias de que usted nos está acompañando. Y qué hermoso tiempo de alabanza que vamos a tener. ¿No está de acuerdo usted? ¿Está de acuerdo? Un aplauso entonces para ello. Cada uno de nosotros podemos alabar a Dios en donde quiera que nosotros estemos. Pero es un tiempo bien especial cuando el cuerpo de Cristo se reúne para que juntos lo podamos hacer. Porque nos animamos, porque nos ayuda a recordar quién es Dios y nos ayuda a volver a enfocarnos sobre Él. Y ahora vamos a hacerlo a través de una oración. Así que yo le voy a pedir que me ayude a inclinar su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana, pasando ya tarde, queremos darte muchas gracias. La alabanza que hemos levantado es para ti nada más. Es para que tú te goces en ello. Y para nosotros nos goza el corazón poder reconocerte y alabarte. Y queremos también alabarte con nuestra obediencia. Queremos alabarte siendo transformados por ti para ser más como Jesús. Señor, usa este tiempo, toma tu palabra y llega hasta lo más profundo de nuestro ser y quita lo que tú veas que está mal en nuestras vidas y añade aquello que nos hace falta en nuestras vidas también. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí estarían de acuerdo con la idea de que la vida no es justa? ¿Cuántos estarían de acuerdo en decir la vida no es justa? ¿Alguien aquí? Gracias por los que son honestos en esta. No sé si pensaron que era una pregunta capciosa, iba a ver quién es espiritual y quién no es espiritual, pero yo tengo que decir, yo soy una de las personas que pienso que muchas veces la vida no es justa, la vida es injusta. Y creo que eso es más evidente para aquellos de nosotros que somos papás. Porque para los papás, cuando nosotros tratamos a nuestros hijos, constantemente nuestros hijos nos recuerdan cuando nosotros hacemos algo que es injusto. Si nosotros le damos una porción de comida más grande a uno de nuestros hijos, el otro dice, eso no es justo, ¿por qué le diste eso a él? Si le compramos algo en el cumpleaños a uno de ellos, para su cumpleaños ellos esperan algo por lo menos del mismo tamaño. Si nosotros le decimos una frase de cariño a uno de nuestros hijos, el otro también espera que le digamos también esa frase de cariño. Y nuestros hijos son especialistas en recordarnos y decirnos, es que eso no es justo. ¿Por qué a mi hermano le das esto? ¿O por qué a mi hermana le dices esto? ¿Y por qué a mí no me dices esto? Y ellos son un buen barómetro para recordar que la vida en realidad no es justo o no es justa. Inclusive estaba leyendo un estudio que hicieron en el 2010 en la revista Newsweek, donde confirman que la vida en realidad no es justa. Las cosas no son como deberían de ser. Y en este estudio que hicieron, encuestaron a administradores en las empresas. Y les preguntaron, por ejemplo, acerca de qué es lo que ellos percibían que era importante cuando contratan a las personas. Y por ejemplo, este estudio, esta encuesta arrojó que el 57%, más de la mitad de los administradores, están de acuerdo con el hecho de que se contraten a personas que son atractivos físicamente. Si una persona, vamos a decir, dos personas llegan a aplicar a un trabajo, pero una de esas personas es más atractiva que la otra persona, el 57% de estos administradores dicen que es correcto contratar a la persona más atractiva. O sea que si tú no naciste guapo o tú no naciste bella, aunque tú estés muy calificado, no vas a obtener ese trabajo.
En el mismo estudio, de hecho, decían que el 66% de esos administradores usan el peso de la persona, para decidir si ellos van a contratarlo o no. Si una persona está pasado de peso, automáticamente es un strike en contra de esa persona para contratarlo, y ellos consideran que eso es algo que es justo. Gracias a Dios me contrataron cuando yo todavía estaba delgado aquí en Sugar Creek, si no estaría en problemas en este momento. Y inclusive en el mismo estudio, 84% de los administradores admitieron que si una persona es mayor de edad, ellos probablemente no lo contratarían para la posición que ellos están buscando. Ahora, todas estas personas están calificados para hacer el trabajo, tienen la educación para hacerlo, tienen las habilidades para hacerlo, pero las personas contratan en base a estas apariencias. Y eso no es ¿qué? No es justo. No es justo. Porque si yo soy una persona mayor, ¿qué puedo hacer para ser una persona que sea más joven? O si una persona es un hombre y tiene mayor ventaja para ser contratado sobre una mujer, eso no es justo. Y la vida tiene una manera de recordarnos el hecho de que las cosas no son justas. Por ejemplo, usted no alguna vez se ha dicho, yo ¿por qué no nací en otro hogar? ¿Por qué mis papás no fueron diferentes en mi forma de tratarme? ¿O por qué yo no puedo ser como fulano de tal que él ha tenido todas las cosas que yo he querido? A mí me hubiera gustado estudiar, me hubiera gustado ir a la universidad, me hubiera gustado terminar esta carrera, y esa persona lo tuvo, y esa persona tiene ahorita todos los beneficios de una educación, y yo hubiera querido tener todo eso. No es justo que esa persona tuvo eso y yo no tuve la oportunidad de obtener esas cosas. Creo que todos en algún momento nos recordamos que la vida no es justa. Por eso el día de hoy vamos a contestar a esta pregunta: ¿por qué la vida es injusta? ¿Por qué la vida es injusta? Y sabe una cosa, la Biblia tiene bastante que decir con respecto a esto, y Jesús tiene algo que decir con respecto a ello en una de las parábolas que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de que nosotros veamos esa parábola, quiero que nosotros entendamos un principio que va a ser el marco de lo que vamos a estar hablando en esta mañana con respecto a por qué la vida es injusta. Y es esto: solo nos importa la justicia cuando nos comparamos con los que tienen más que nosotros. Solo nos importa la justicia cuando nos comparamos con los que tienen más que nosotros. Nuestra tendencia no es decir la vida es injusta cuando vemos a alguien que tiene menos que nosotros. Solo pensamos que algo es injusto cuando vemos a alguien que tiene más que nosotros. Cuando alguien tiene una mejor casa, nosotros decimos: ¿y yo por qué no puedo tener una casa así? Cuando alguien maneja un carro más nuevo o un modelo que es más caro de lo que yo tengo, nosotros en nuestra mente decimos: bueno, ¿y por qué esta persona tiene eso? Yo también quisiera tener eso. No es justo de que esa persona tenga eso y yo no lo tenga. Pero no hacemos eso cuando empezamos a ver a las personas que tienen menos que nosotros. Inclusive cuando vemos a las personas que tienen más que nosotros decimos: pero si yo soy cristiano, yo oro, yo vengo a la iglesia tempranito para llegar al servicio de las 11 y todo. ¿Por qué yo no puedo tener esas cosas que esa persona tiene? Pero cuando vemos a una persona que tiene menos que nosotros, no nos preguntamos eso. No decimos: Señor, ¿por qué me diste más a mí que a esa persona? Inclusive el otro día estaba yendo a dar un taller y de repente estaba en la 59 y estaba a punto de doblar para ir al lugar donde iba a enseñar, y veo a una persona. Estaba lloviendo ese día, estaba haciendo un poco de frío, hace como un mes, 2 semanas, y veo a una persona que está simplemente arrimado. Se ve que era una persona que vivía en la calle y estaba tapándose de la lluvia. Y sabe una cosa, yo en ningún momento dije: oiga, pero qué injusto es para esa persona que él esté ahí. Yo debería también estar en ese lugar. No es así.
Porque nuestra humanidad, nuestra forma de justicia distorsionada, tiende a enfocarse solamente en aquellos que tienen más que nosotros. Pero nunca decimos, ay, yo quisiera estar como ese pordiosero. Yo quisiera estar como esa persona en mi país que no tiene casi con qué pagar y sustentarse y poder vivir. Nunca decimos eso. Para nosotros la injusticia es que no tengamos como los que tienen más que nosotros. Y eso es una forma equivocada de ver la vida. Ahora, Jesús en una de sus parábolas, Él habla precisamente acerca de este tema. Y yo le voy a invitar de que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Y para aquellos de ustedes que no han estado en esta serie de qué diría Jesús contestando a las grandes preguntas de la vida, lo que hemos estado haciendo cada semana es que tomamos una pregunta que todos nos hacemos, que no solamente cristianos, sino personas cristianas o no cristianas. Si usted es una persona que no es cristiana y está aquí, usted se ha hecho esta pregunta en alguna ocasión: ¿por qué la vida no es justa? Y si tú eres cristiano, también tú te has hecho esta pregunta. Y hemos visto una parábola que simplemente es una ilustración terrenal de una verdad celestial a través de una historia. Y Jesús usa estas historias para ayudarnos a entender estas verdades acerca de la vida que Dios ha hecho. Ahora, en esta historia que Jesús cuenta, esta es una historia muy conocida. Si tú has estado en la iglesia durante algún tiempo, lo más probable es que tú ya has escuchado la parábola de los talentos. Ya has escuchado acerca de esto. Y Jesús está contando esta historia para ayudarnos a entender una verdad muy importante. Y escuche lo que dice en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Ahora, esta historia que está contando Jesús, esto es algo muy común que pasaba en esa época. En ese tiempo muchas veces los dueños, los hacendados, las personas que tenían muchas cosas materiales tenían a esclavos, tenían a siervos. Y en muchos casos esos siervos eran personas que estaban preparadas, eran personas que habían estudiado precisamente para ayudar a administrar los bienes de su amo. Y en esa época, siendo que no había la transportación que hay hoy en día, el amo muchas veces se iba de viaje y era un viaje largo. Y en ese tiempo era necesario que alguien administrara correctamente sus recursos. Y en esta historia que Jesús cuenta, Él habla de que este dueño, este amo, tenía talentos. Ahora, un talento, en ese tiempo, vimos un poco de esto la semana pasada, pero un talento, de hecho los comentaristas de la Biblia difieren un poquito con respecto a cuánto es exactamente un talento, pero es bastante dinero. Algunos de ellos, por ejemplo, dicen que son 16 años y medio de salario de un jornalero o de un soldado. O sea, lo que un jornalero ganaría en 16 años y medio, eso es lo que es un talento. Ahora, otros dicen que es más que eso, otros dicen que son 20 años. Pero sean 16 años y medio o sean 20 años, la idea es que es mucho, mucho dinero. Y a cada uno de ellos, este amo le entregó diferentes cosas, le entregó diferentes recursos. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Creo que cada semana usted va a estar buscando qué hay en la plataforma el día de hoy que va a usar el pastor para ayudarnos a entender un poquito con respecto a esto. Pero imagínese por un momento que en esta historia que Jesús acaba de contar están esas 3 personas y Jesús cuenta que este amo entrega a cada una de estas personas talentos. Vamos a decir, la primera persona se llama José, ¿okay? Nombre muy común. A José se le entregan 5 talentos y vamos a decir que cada uno de estas son un talento. Así que José recibe sus 5 talentos, bastante dinero. Imagínense, si cada uno son 16 años y medio o 20 años
de trabajo, esto es bastante dinero que se le está entregando a José. Luego vamos a decir que el segundo se llama Juan. No es coincidencia, simplemente soy tocayo. Pero en este caso, Juan recibe en cambio 2 talentos. 2 de estos talentos, bastante dinero todavía. No tanto como el primero, no tanto como José, pero Juan recibe 2 talentos también. Y el último, vamos a decir que se llama Luis. Y Luis recibe solamente 1 talento. Ahora, cuando usted ve esto, ¿qué es lo que usted piensa? Que esto no es justo. Esto no es justo. Porque nosotros vivimos en una época donde queremos que todos tengan lo mismo. Si yo soy de una cierta raza, no debo tener menos porque soy de esa cierta raza. Si soy de una cierta clase social, no deben de hacerme menos porque soy parte de esa clase social. Si uno es un hombre o una mujer, uno no debe de ser hecho menos porque uno es un hombre o una mujer. Lo que nosotros en nuestra sociedad estamos tratando es que todos sean iguales. Pero interesantemente, en esta parábola, las personas no reciben lo mismo. Si fuera por nosotros, le quitaríamos, en este caso a José, y lo distribuiríamos y todos tendrían más o menos igual. 3, 3 y 2. Eso nos parece un poco mejor. Pero Dios no lo hace así. En esta historia, cada uno dice esta historia que recibió de acuerdo a su capacidad. Y sabe una cosa, en esta historia el amo representa a Dios. Y usted y yo somos una de estas personas. Algunos de los que están aquí han recibido 5 talentos. Y los talentos representan no solo el dinero que usted tiene, no solo la casa, el carro. Significa sus habilidades también, su inteligencia, el hecho de que usted fue criado en un cierto tipo de hogar. Todo lo que usted tiene es uno de estos talentos. Y algunas personas han recibido más que otros. Otros han recibido bastante, pero no ha sido tanto como el primero, como José. Y muchas veces lo que nosotros hacemos en nuestra vida es que en esta situación nos estamos comparando con el que tiene más. Y decimos, a mí me hubiera encantado ser criado en un hogar donde mis padres no se divorciaran. Mi amigo, él en cambio tuvo a sus papás. O mi amigo tuvo estas oportunidades porque él tenía un tío que era empresario y a él le ayudaron para que él pudiera conseguir su primer trabajo. Yo no tuve esa oportunidad. Nosotros como papás inclusive muchas veces hacemos esto. Le decimos a nuestros hijos, yo cuando era de tu edad, yo no tenía un Xbox, yo no tenía un PlayStation 4, yo no tenía un iPad o un iPhone para estar viendo videos y haciendo todo eso. Cuando yo era pequeño, yo tenía que caminar en la nieve, cuesta arriba, yendo a la escuela de arriba para abajo, de ida y vuelta, sin zapatos, con una pelotita de goma. Y empezamos a comparar y empezamos a inventar la historia. Y lo que estamos diciendo es esto: hijo, tú tienes estos talentos. Yo en cambio, a mí me dieron menos talentos. Y nosotros automáticamente pensamos, eso es injusto. Eso no es justo. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios es más importante la fidelidad que la paridad. Para Dios es más importante la fidelidad que la paridad. En otras palabras, tú a lo mejor en tu vida has pensado que la vida ha sido injusta contigo. Has recibido menos de lo que otros han recibido. Te comparas con los que están a tu alrededor, inclusive a lo mejor con tus hermanos, y tú a lo mejor dices, es que mi mamá o mi papá quiso más a mi hermano o a mi hermana. En el trabajo, yo me fajo igual que todos los demás, pero mi jefe, él siempre tiene a otro donde le tiene consideración y donde le da más a él que a mí. Y eso no es justo. Y empezamos a compararnos. Y automáticamente nosotros pensamos que la vida no es justa, porque no tenemos lo que tiene esta otra persona. No tuvimos esta oportunidad, no tuvimos esta capacidad, no tuvimos todas estas cosas que en este caso un José o inclusive un Juan tienen.
a lo mejor para nosotros recibimos un solo talento. Y todos hemos recibido algún talento. Algunos más, algunos menos, pero todos hemos recibido este talento. Pero para Dios, la cantidad de talentos no es el punto. Para Dios no es tanto quién recibe más o quién recibe menos. Para Dios lo importante es qué es lo que estamos haciendo con esos talentos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios ya nos dio a nosotros? Así que la historia continúa. La historia dice esto. Dice en el versículo 16: el que había recibido los 5 talentos, noten, y esta es una palabra clave, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La persona que había recibido más en esta historia no esperó, no dudó, no dijo más adelante, sino que dice que enseguida tomó lo que él tenía, todos estos talentos, y empezó a invertirlo para que esos talentos se duplicaran. Y en vez de ser 5 como originalmente había recibido, ahora en cambio eran 10 talentos. Los 10 talentos. Y luego continúa la historia diciendo: asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. El primero duplicó los suyos y el segundo hizo lo mismo. Tomó lo que él tenía y en vez de compararse, en vez de fijarse lo que había recibido 5, en ningún momento él dice: hey, no es justo, José recibió 5, yo recibí 2. Así no se vale. Yo hubiera querido recibir más. ¿Cómo esperan que yo haga con solamente 2 talentos? No, él agarró y lo que él tenía, él empezó a invertirlo. Y él duplicó también los talentos que él tenía. Pero el tercero, en este caso Luis, dice en el versículo 18: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En vez de invertirlo, lo tomó y lo guardó en un lugar donde nadie lo pudiera encontrar, donde no se pudiera perder. Y dice luego de eso que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, como lo que está aquí, 10 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Así que en la historia vemos que tanto José como Juan duplicaron lo que Dios les había entregado. En vez de estarse comparando y en vez de estarse fijando, ellos tomaron lo que tenían y empezaron a utilizarlo. En algún momento yo les he contado acerca de un pastor que yo conocí cuando vivía en México, cuando vivía en Yucatán, que se llama Octavio Pech, pastor Octavio Pech, de un pequeño pueblo de Concal. Y la razón por la cual este pastor impactó mi vida, conocía muchos pastores bautistas ahí en Mérida, pero él se distinguía porque él tenía una muleta. Y la razón por la cual tenía una muleta era porque cuando él era pequeño le dio poliomielitis y eso le afectó una de sus piernas. De hecho, cuando uno conocía al pastor Octavio, él siempre estaba con su muleta y una de sus piernas apenas y colgaba, no podía utilizarla. Sin embargo, este pastor Octavio Pech, cuando estaba comenzando su iglesia y cuando él comenzaba como pastor, recién casado y con un pequeño bebé, él se subía a su bicicleta y pedaleando con la única pierna que él podía hacer, llevaba a su esposa y a su hijo
para ir a compartir el evangelio de Jesucristo con la gente que se encontraba en Concal. Y a raíz de eso, muchas personas vinieron a conocer el evangelio a través del pastor Octavio Pech. Ahora, Octavio pudo haber sido como un Luis, y él pudo haber dicho: Señor, pero tú ni siquiera me diste mi salud, ni siquiera mis piernas estuvieran bien. Si yo pudiera caminar como todos los demás, si yo no necesitara de esta muleta, yo sería fiel a ti, iría y predicaría, te serviría, a lo mejor hasta sería pastor. Pero no me diste esto, no me has dado lo que yo necesitaba. Yo hubiera querido más talentos, tal como tú se lo diste a Juan, o como tú lo diste a José. Pero para Octavio Pech, para él, no era la cantidad de talentos que ha recibido, sino ser fiel con aquello que Dios le ha dado a él. Cada uno de nosotros somos personas que tenemos 5 talentos, 2 talentos o 1 talento. Y Dios está más preocupado no por el número de talentos que Él te ha dado, sino por la fidelidad que tú tienes en utilizar lo mucho o lo poco que tú tienes para Él. Y la cosa es esta: un día Dios regresará y Él nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros daremos cuentas de lo que Él nos ha entregado a nosotros. Y por esa razón muchas personas, como en este caso Luis, que han enterrado su talento, ellos y nosotros muchas veces pensamos que la desigualdad muchas veces es una excusa para la desidia. La desigualdad muchas veces es una excusa para la desidia. Y podríamos decir: no, sí, yo haría más, yo compartiría más, yo usaría más de mis recursos, pero yo no tengo como fulano de tal, yo no tengo la capacidad como tiene esta persona, o yo no tengo el tiempo que tienen estas personas. Nadie sabe cómo yo trabajo, nadie sabe las carencias que yo he tenido en mi vida, o la pobreza que yo he vivido, o el maltrato que yo pasé. Y empezamos a listar todas las excusas por las cuales nosotros no estamos sirviendo a Dios. Hay un dicho que me encanta de Benjamin Franklin, y él dice esto: el que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para cualquier otra cosa. El que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para cualquier otra cosa. Y eso es exactamente lo que en este caso el tercero en esta historia, Luis, hace. Cuando llega el Señor, cuando llega el amo a pedirle cuentas a este hombre que había recibido 1 talento, en este caso en nuestra historia Luis, dice el versículo 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Ahora, en esa historia, este hombre empieza a culpar al amo de por qué es que él no había podido producir más talentos. Señor, es que yo sé que tú eres demasiado duro. Ese es el problema. Si tú no fueras tan duro, yo hubiera podido crear más o producir más talentos, invertir. Pero no, Juan y José también tenían al mismo amo que era tan duro. ¿Cuál fue la diferencia de los 3? Las excusas, una manera de justificarlo. Y por eso muchas personas viven sus vidas como cristianos diciendo: no pueden esperar, Dios no puede esperar que yo haga todas estas cosas. Yo no tengo tanto como fulano o como sultano. Yo voy a estar con mi talento y acá la voy a pasar bien. Inclusive me recuerda en mi primer trabajo, conocí a uno de mis compañeros con el que más me llevé, que se llamaba Enrique. Él me contó que cuando él acababa de llegar, yo trabajaba en una escuela preparatoria
para el distrito de Alding, que se llamaba MacArthur High School. Y mi primer trabajo allá era ayudando en una clase con niños de necesidades especiales. Y él era uno de mis compañeros. Y él me dijo, en una ocasión me estaba contando que cuando él acababa de llegar, él iba y ayudaba a los niños y siempre estaba pendiente y siempre estaba trabajando. Y otro de sus compañeros que ya no trabajaba ahí le dijo, mira, te voy a enseñar cómo se debe de trabajar aquí. Y él agarró y dijo, te voy a dar el secreto. Y el secreto es esto. Y con eso agarró una hoja. Y Enrique se quedó así como, ok, ¿qué está escrito en la hoja? Y no es lo que está escrito en la hoja. Cuando tú necesitas, agarras una hoja, agarras la hoja y te vas por el pasillo de la escuela y te vas caminando. Si alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Simplemente dices, me mandaron a hacer una copia de esto. Y uno se va y sigue así. Y así uno se desajena de su trabajo. Él le dijo, usa este tip y vas a poder trabajar bien en esta escuela. Porque él era perezoso. Él no veía que usar sus talentos para su trabajo eran importantes. Demasiados cristianos están usando la hojita para desperdiciar sus vidas y culpar a Dios de que si Dios hubiera sido más justo, si Dios me hubiera dado más cosas, si yo tuviera como fulano o como sultano, entonces yo podría servir y hacer más cosas. Pero la realidad es que sin importar quiénes somos, todos nosotros daremos cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado. Y por eso la historia continúa. Dice en el versículo 28, por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Ok, lo enterraste, desperdiciaste tu vida, todo lo que Dios te dio, no hiciste nada con ello. Dios va a tomar eso y justamente se lo va a dar al que mostró que tiene más fidelidad en usar las cosas que Dios le ha dado. Quizás tú pienses que eso es injusto, pero para Dios, que nos ha dado el privilegio de administrar sus cosas, es más importante ser fieles que ser equitativos, que todos tengamos exactamente lo mismo. Y al final termina diciendo, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, tengo que decir una cosa con respecto a este contexto. Creo que específicamente Jesús está hablando de un tiempo futuro. Está hablando acerca de lo que va a pasar con las personas durante la tribulación. Pero el principio de la fidelidad, el principio de, en vez de pensar que la vida ha sido injusta con nosotros y por esa razón nos excusamos en desperdiciar nuestras vidas, es algo que todos nosotros podemos aprender, que todos nosotros debemos de ver. En vez de poner excusas y en vez de listar todas las razones por las cuales no podemos vivir nuestra vida con fidelidad a Dios, usando lo que Él nos ha dado para su gloria y para su honra, lo que deberíamos de hacer es usar lo poco o lo mucho que tengamos para la gloria y honra de Dios. Eso es a lo que el Señor nos ha hablado. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. En vez de pensar que la vida es injusta, en realidad deberíamos de darnos cuenta que Dios nos ha dado más de lo que merecemos y que somos responsables de aquello que Él nos ha entregado. Ahora, si nosotros viviéramos de esa manera, si nosotros viviéramos entendiendo que todos nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros esfuerzos, nuestra capacidad mental, nuestra salud, todo lo que nosotros tenemos es un talento que Dios nos ha entregado y que somos responsables de ello, y que un día tendremos que darle cuentas a Dios de cómo hemos usado esto que Él nos ha dado, cambiaría radicalmente nuestras vidas. Si nosotros viviéramos como un Juan o como un José, nuestras vidas serían completamente diferentes. Pero demasiados de nosotros nos conformamos con ser alguien como Luis. Y por eso
¿Eres tú alguien de 5 talentos? 2 talentos, 1 talento, y aún más importante, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tus talentos? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Mi motivación en esta tarde es que usted y yo podamos ser hallados fieles en administrar lo que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros lo que tenemos es nuestro, todo es de Dios. Y un día le rendiremos cuentas a Él de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué no entonces vivir como si este día, cada día que nosotros vivimos, es el día que entregaremos cuentas? Mi motivación es que todos los que estamos acá vivamos de esa manera. Ahora, para algunos de los que están aquí, quizás este concepto y esta idea y esta historia es nueva. Nunca han escuchado acerca de esto, y la realidad es que sin importar si tú eres un creyente o no eres un creyente, si tú eres un seguidor de Jesús o no eres un seguidor de Jesús, todos nosotros le daremos cuentas a Dios. Y todos hemos fallado en nuestras vidas, sin importar quiénes somos. Ninguno de nosotros hemos sido fieles en lo que hemos debido de hacer. No hay uno solo, dice la Biblia, que es justo. Y por esa razón Dios nos amó tanto a nosotros que Él mandó a su Hijo Jesús a pagar todo lo que nosotros debemos para que podamos estar bien con Él. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El precio para que usted y yo, por el hecho de que somos pecadores, tuviéramos que pagar es que tenemos que morir y ser separados de Dios para la eternidad. Pero Dios te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, que prefirió que su Hijo Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre, y siendo Dios hombre, muriera el sacrificio que usted y yo teníamos que haber pagado. Y cuando Él resucitó al tercer día, fue la culminación, la evidencia de que Él ahora nos ofrece el perdón de pecados y una vida nueva. Y quizás hay alguien aquí que nunca ha aceptado ese regalo, que nunca ha puesto su fe en Jesús. Quizás hay alguien aquí que durante toda su vida ha puesto su esperanza en una religión, pensando que la religión es suficiente, o ha pensado que sus obras y todo lo que ha hecho en su vida es suficiente para obtener méritos con Dios. Pero ninguna de estas cosas es suficiente. Es por eso que necesitas a Jesús. Y el día de hoy tú puedes poner tu fe en Él. Y si hay alguien aquí que nunca ha tomado esta decisión, ahí donde está sentado, alce su mano. Si tú quisieras poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Si hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión, pero Dios te está llamando, este es el día que tú tienes que venir a poner tu fe en Jesús, a poner tu confianza en Jesús, y Dios puede transformar tu vida. Simplemente señálalo con tu mano diciendo: yo quiero hacer eso. Yo nunca lo he hecho, pero yo lo quiero hacer. Yo lo hice cuando tenía 12 años y es la mejor decisión que hice en mi vida. Transformó quién soy, y tú puedes ser transformado, pero tú tienes que aceptarlo. Para algunos quizás el hacerlo públicamente, el alzar la mano aquí públicamente, no es como operan. Pero sabe que al final del servicio hay un lugar que se llama el Next Step Center en español, aquí afuera por la puerta de la izquierda, y van a haber personas allá esperando. Y si tú quieres saber más acerca de algo que lo que yo he dicho hoy, o algo que está en la Biblia, o una pregunta acerca de bautismo, o alguna otra pregunta así, va a haber personas allá que te pueden ayudar. Yo te invito que terminando el servicio tú vayas a ese lugar. Vamos a terminar entonces con una oración. Padre, gracias por los talentos que tú nos has dado, ya sea que nos hayas dado bastantes o que nos hayas dado pocos. Lo que entendemos es que somos responsables de eso delante de ti, y tú eres justo. La vida es injusta porque la vida es un reflejo del pecado que todos como seres humanos hemos cometido. Pero gracias porque tú eres justo, y nuestra confianza está puesta en ti, y queremos ser fieles con aquello que tú nos has dado, para tu gloria y para tu honra. Y todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.